El escritor y periodista chileno Cristian Alarcón se encuentra en México para la presentación de su novela El Tercer Paraíso, con la cual ganó el muy prestigiado premio Alfaguara 2022 y vamos a enlazarnos con él. Cristian, ¿cómo estás? Es un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Espero que tu estancia en México haya sido buena. Entiendo que hoy te vas. Y bueno, pues hay una parte muy mexicana de tu novela que es la dalia. A veces nos olvida a los mexicanos que es la flor nacional Así del que país. un descubrimiento hermoso. Yo no sabía porque, bueno, el protagonista del Tercer Paraíso se encierra durante la pandemia en las afueras de la ciudad a construir un jardín en homenaje a su abuela campesina, cultivadora de flores, principalmente de dalias, algo que ocurría en el sur de Chile, en una aldea campesina del sur de Chile. Y cuando se pone a investigar sobre la dalia, creyendo que es inglesa o que es española, pues no, que es lo más mexicano que puede Sí, haber la dalia, ¿no? Porque tiene su propio... Primero fue nombrada en Nahuatl, la dalia, era una flor extraordinaria para la cultura azteca. En los jardines de Moctezuma las dalias ocupaban un lugar especial. Justamente anoche estuve en el Pascal, estuve en la cena de gala del Museo de Arte Moderno, que está reabriendo sus puertas después de la remodelación de los últimos 2 años, y allí supe que estaban los jardines de Moctezuma, y también en los jardines de Nazahualcoyotl, el rey de los cantos, de los poemas en Nahuatl más hermosos que se hayan escrito, yo creo, en esa época prehispánica aquí en México. oye, pues muchas de las plantas de nuestra América han recibido nombres por naturalistas de otros países. Entiendo que el que le puso Dalia fue sueco, ¿verdad? Dahl fue el que le puso este nombre, Así ¿no? es. Sí, sí. Bueno, Sí, pues mira, sí. es un descubrimiento el hecho de que nuestras plantas, bueno, me encantaría, digamos, de verdad, tener proyectos en manos que me permitieran rescatar los nombres originarios de nuestras plantas. La historia de Carlos Linneo o Carlus Linnaeus, el sueco que creó la taxonomía botánica en latín tal como la conocemos. Ujú. Es decir, todas las plantas del planeta han sido nombradas a partir de 1736 por Linnaeus, ¿sí? Con dos nombres en latín y una letra que indica el de quien la descubrió. Entonces la Dalia pasa a llamarse Dalia por Tal, que es uno de los colaboradores de Linnaeus, y es bautizada en Europa y se olvida de ese modo su nombre original. Que es el Acucozochitl en náhuatl, el nombre de esta bellísima flor. Bueno, yendo a tu novela, tiene una estructura interesantísima, una temática, una forma de narrar, y me parece que tiene mucha estructura de un ensayo esta novela. Es un híbrido. El Tercer Paraíso, que gana el premio Alfaguara, pues es muy poco novela en el sentido de que no tiene una estructura clásica Ujú, y vas a encontrar algo que está entre el diario íntimo, la crónica, ujú, ujú. la novela y el ensayo. Yo me tomé la libertad de obsesionarme con la botánica y con la historia de la botánica desde los griegos, desde Plinio el Viejo, que fue el que primero hizo un manual en Occidente, una enciclopedia botánica, hasta los franceses de hoy, Gilles Clément, que es el creador del concepto del tercer paisaje. Eh, sus pequeños patios, ¿no? No Sí. necesariamente hay que tener un campo o una casa de fin de semana, conciencia de que hay un otro allí afuera, que no es solamente humano. ¿No? Que el juego maravilloso, digamos, de lo biológico entre las Ujú. plantas, los minerales, y los animales, ¿no? O sea, los polinizadores, la presencia de abejas en un Ujú. jardín, la presencia de libélulas, de mariposas, habla de una potencia en la biodiversidad de ese jardín. Cada jardín que es construido dentro de una ciudad está sumándole biodiversidad a la ciudad y está trayendo de algún modo una forma de la felicidad en este mundo en el que pareciera ser que por momentos estamos condenados a la extinción.
Cristian, la pandemia también pues fue por el encierro, por el confinamiento, una oportunidad para reflexionar. En tu caso, la reflexión se dio en torno del pasado, de tu familia. ¿Cómo llegaste a ello? Yo había empezado a escribir un ensayo justamente sobre el tema de la extinción, haciéndome la pregunta de hacia dónde va el mundo después del COVID por pedido de un libro que sacó la presidencia de Argentina. Yo me sentía muy exigido porque todos eran académicos con mucha experiencia. Yo, si bien tengo una relación con la academia, soy muy poco académico y por eso, como buen niño ñoño que he sido, me puse a leer filosofía contemporánea. Y escribiendo sobre el fin del mundo, rescaté algunas escenas de mi madre y mi abuela hablando sobre eso, mi abuela creyendo que llegó el fin del mundo porque estalló una fábrica en lo bajo del pueblo, ella en la montaña arriba veía solamente las llamas y escuchaba las explosiones y creía que era el Armagedón. Puso a todos sus hijos a rezar, a pedir por la salvación de sus almas. Mi madre ha dicho desde siempre que cualquier acontecimiento trágico es el fin del mundo, ¿no? Desde un divorcio de uno de sus hijos hasta el día que se cae de una escalera, pasando por el momento en que dos aviones se estrellan con las Torres Gemelas o la propia pandemia que viene a matar a millones de personas en el mundo, son el fin del mundo. Y es allí, en esa intersección entre el ensayo y las historias de la familia, donde nacen como personajes de novela, porque empiezo a escribir cada vez más sobre ellas y empiezo a intercalarlas con este diario que voy haciendo sobre el desarrollo de un jardín. Me doy cuenta de que hay una estrecha relación entre lo uno y lo otro. Y entonces la novela cuenta la saga de una familia desde los años 40 hasta después de la dictadura de Pinochet, donde estas mujeres son las protagonistas, mujeres que sufren y que padecen de la tragedia de ser pobres, pero también de la tragedia de ser mujeres en un mundo de varones violentos. Respetando que son dos cosas, tu experiencia personal y lo que narra el narrador, respetando por supuesto eso, pues preguntarte sobre esta experiencia de tener que dejar el país, irte al exilio, o que la familia se va al exilio con la dictadura de Pinochet, solo para encontrarse en Argentina 3 años después, la dictadura de Videla. Otra vez, ay sí, de Guatemala a Guatepeor realmente. Bueno, fue duro el exilio, no es una novela sobre el exilio, pero sí todo destierro, ¿no? Es duro. Yo digo que me siento más migrante que exiliado, porque estos jóvenes escapaban, tenían 24, 25 años y habían sido padres muy jóvenes, escapaban de sí mismos también, escapaban del alcohol, escapaban de las malas juntas, escapaban de la opresión de un pueblo pequeño en la montaña en plena dictadura y se encuentran después como migrantes ilegales del otro lado. Y lo que yo recuerdo, y esto ya no es la historia de la novela, es mi historia personal, es que pasan largos años en que debemos ir a las comisarías a rogar que nos firmen los papeles para poder tener legalidad, ¿no? Y cuando en 1980 casi se estalla la guerra entre Argentina y Chile, los militares pasaban por nuestras casas buscando ilegales. Si no tenías documentación, te metían en un camión y te deportaban y te dejaban abandonado en el medio de la cordillera. Crecí con el miedo, digamos, de ser deportado, ¿no? Y con esta sensación de no merecer la legalidad, ¿no? Y es algo que me hace ser muy, muy empático con los migrantes de todo el mundo. Lo estamos viviendo ahora por la guerra en Ucrania, pero México es el ejemplo más impresionante de lo que significa desear un futuro promisorio y creer que del otro lado de la frontera está ese futuro. Cuando yo era pequeño decían en Chile que en Argentina el dinero crecía en los árboles. ¿Entendés esta metáfora? Sí. De la creencia de que hay una vida mejor del otro lado de una frontera, es histórica, es global, sí. No es solamente de un país, y por eso mi reivindicación de la condición migrante por sobre la condición de exiliado. Es una novela que también reflexiona mucho sobre las cuestiones de género, sobre pues la cultura machista que yo creo que todavía sobrevive en muchas comunidades de nuestra América Latina. Sí, en el cuerpo de estas mujeres se encarna el patriarcado, lo hace volviéndolas víctimas del abuso y de la golpiza, primero del abuelo hacia la abuela, luego de la abuela hacia su hija, del abuelo hacia la hija y luego de la hija hacia el nieto, porque allí aparece un personaje que es un niño diferente, un niño que tiene una sensibilidad femenina
y que recibe los golpes de los mayores para poder reformarlo, reprimirlo, volverlo más macho, ¿no? Entonces, estamos hablando de una novela que cuenta esto desde una perspectiva feminista, sin declaraciones, sin que esto se vuelva expositivo, porque se trata de una novela, no se trata de un discurso, ¿no? Yo ya he activado, he sido comprometido con muchas causas y mi pertenencia a la literatura tiene que ver con la ambición de que me lean, de encontrar lectores y lectoras, de poder hacer y contar historias, ¿no? En este caso ya de ficción, ya completamente desatado de la obligación de la verdad, para emocionar, para impactar, para volverse uno y sus historias memorables en el sentir de los otros. Entonces, sí, es una novela feminista, pero no es una novela reivindicatoria. La abuela, por cierto, recibe su primera bofetada el día de su matrimonio a instancias de su propio padre, ¿no? Que le dice al yerno: tienes que enseñarle quién manda en casa. Y en el medio de la fiesta, el yerno, sin comunicar absolutamente nada, simplemente le da una cachetada. Bueno, pero preanuncia que después, cada vez que se emborrache, cuando llega al conventillo en el que viven, considere que ella tiene la culpa de algo, ¿no? Eso se llama misoginia. Digamos, eso es un hombre latinoamericano que fue castigado por una mujer o por otros hombres y que considera que la culpa en algún sentido es de las mujeres. Un odio a las mujeres muy visceral, que está agazapado y escondido y que se expresa en esto que es lo más terrible que vivimos contemporáneamente, que es el femicidio, que es esta eliminación sistemática de mujeres que se vive en todos nuestros países y que en México es especialmente preocupante. No ocurre el femicidio en esta historia, se mantiene la violencia en esta convivencia sorda, se mantiene la resistencia de estas mujeres que además no solamente sufren, porque también encuentran, en el caso de Alba, la protagonista, que recibe esas golpizas de Elías, el dirigente sindical, que por otro lado es un hombre pro, un hombre querido, apreciado por sus compañeros de la fábrica, pero que se transforma en un monstruo cuando toma de más y considera que debe castigar a su esposa, a la madre de sus hijos. Pero esa misma mujer es la que se refugia en la huerta, es la que se inventa su propio paraíso y es la que le ofrece a sus hijos, además de palos, un amor inconmensurable y una voluntad férrea para criarlos, para alimentarlos, para salvarlos, ¿no? Dentro de su pobreza. Esto es América Latina. También hemos sido, nuestra identidad se forja en torno a estas voces maternas, a este modo de construir una felicidad imperfecta que se ve especialmente en ese momento en el que millones de personas en toda América se mudan del campo a la ciudad para hacer crecer esto que conocemos ahora como la ciudad latinoamericana. Pues Cristian, muchas felicidades por la novela, por el premio y un gusto haber podido conversar contigo. Muchas gracias, Pascal. Te invito, porque estoy muy emocionado con quedarme. Me voy a Guatemala, pero regreso a México el 30 y voy a estar aquí esta semana. Y el día jueves 2 a las 7 de la tarde en el Claustro Sor Juana, junto a Alejandro Zambra, el escritor chileno, y junto a Morgana Lop, que es una performer, cantante de ópera y actriz trans. Vamos a presentar El Tercer Paraíso y me encantaría que me acompañaran, así que están muy, pero muy invitados e invitadas. Muchas gracias, Cristian. Un abrazo, buen viaje. Un abrazo. Gracias. Gran abrazo, nos vemos. Gracias, ahí está Cristian Alarcón, periodista y escritor. Vamos a una pausa, regresamos.